Buen día, Colo. Jefe, buen día. Bueno, estamos con el jefe de Gabinete de Ministros, Leonardo Álvarez, quien ha terminado hace instantes nada más una exposición, 5 horas aquí en la Cámara de Diputados, contestando en principio un montón de preguntas de parte de la oposición y después también las preguntas que se hicieron sobre esas respuestas que había dado el ministro. Las preguntas, bueno, algunas de ellas fueron de carácter numérico, de estadísticas, de datos de parte de la provincia, otras fueron llamadas en términos políticos, pero coméntenos qué evaluación hace al respecto. En primer lugar, como decía en la locución, contento porque entiendo que este tipo de herramientas y de mecanismos hacen a la interacción entre los diferentes poderes del Estado. Seguramente lo vamos a ir perfectibilizando, será perfectibilizando con el paso del tiempo y cuando vayamos teniendo mayor ejercicio. Nos hubiera gustado dar un mayor nivel de detalle a algunas respuestas. Nos llegaron las preguntas que debían llegar el día viernes, llegaron el lunes por la tarde, pero aún así, si alguna de las ampliaciones que nos pidieron no fue satisfactoria, vamos a hacer entrega por el artículo 8 que prevé la ley a la presidencia de la Cámara para que la envíe a los bloques. Y después, como también les dije, había dos tipos de respuestas, algunas cuantitativas que podían ser contrastadas con las diferentes áreas de gobierno desde donde surgían los datos, y otras de tipo político en las cuales en algunas nos ponemos de acuerdo y en otras seguramente no, pero tiene que ver con la posibilidad que nos da el ejercicio de la democracia de poder disentir. Nosotros estamos transmitiendo en vivo para el Grupo La Opinión, para el U12 y para FM Láser. Bueno, coméntenos de todas las consultas, cuáles son las que debería quizás ampliar información respecto de lo que le han pedido. La oposición particularmente se quejó de la información suministrada desde el Consejo Provincial de Educación, también por algunas preguntas que hicieron respecto del Ministerio de Salud por el tema de la pandemia. ¿Se va a anexar más información? ¿Cree que lo que ha informado el Estado es lo que corresponde? La información cuantitativa solicitada está expuesta, después ellos deciden aceptarla o no, o deciden darla por válida o no. Nosotros de todas maneras todo lo que tiene que ver con datos lo vamos a entregar. De todas maneras también está a disposición de los diputados y de la sociedad en su conjunto, en cada una de las áreas de comunicación de los ministerios, pero lo vamos a entregar acá. Después, como te digo, hay cuestiones que tienen que ver con pensamientos políticos, donde nosotros entendemos que hay una manera de gobernar y ellos entienden que hay otra. La verdad es que la gobernadora ha privilegiado en cada una de sus decisiones el respeto por la vida y a veces todas las decisiones que se han ido tomando a lo largo de esta pandemia han tenido que ver primero con un criterio epidemiológico y sanitario y después con la decisión del área correspondiente. No obstante esto, se ha calificado o caratulado como histórica la presencia del jefe de gabinete aquí en el recinto. Es algo que ha llegado para quedarse, por supuesto, porque es una ley, pero además ¿cree que suma transparencia a la gestión de gobierno que el jefe de gabinete venga, exponga sobre cada uno de los números de la provincia? Yo creo que suma una herramienta de comunicación. Transparencia, no sé, porque nosotros consideramos que el acceso a la información existe y porque además, como también lo mencionábamos, estamos llevando adelante también junto con el Gobierno Nacional un programa de transparencia en los procesos del Estado que seguramente va a terminar con la certificación de una norma ISO, pero sí creo que tiene que ver con la vocación que tenemos como gobierno de dar la discusión política sobre las decisiones que tomamos y de rendir cuentas sobre aquellas instancias de gestión. Álvarez, la oposición suele desacreditar la posición del gobierno respecto de los 4 años del macrismo y del daño que le hizo a la provincia de Santa Cruz esos años de macrismo, bueno, con la gobernadora Elisa Kirchner aquí en la provincia. Bueno, es una discusión que no tiene fin, ¿no? Por un lado, la oposición plantea de que se viene gobernando hace más de 30 años con el mismo color político, por otro año también el Frente para la Victoria o el gobierno, el Frente de Todos, manifiesta lo dañoso que fue esos 4 años. ¿Qué se le puede decirle a la sociedad de esa discusión? Bueno, el Frente para la Victoria gobierna en tanto y en cuanto la gente lo ha elegido como la mejor opción de todas las que se han presentado. Por lo demás, nosotros tenemos una imagen del deterioro que sufrió no solo nuestra provincia, sino todo el país en estos 4 años que abarcaron la administración de Cambiemos. Y yo creo que también los propios representantes de Cambiemos en Santa Cruz, hoy la diputada Richie, es la primera vez que lo escucho, ha hecho una defensa sobre lo que fue
sobre lo que fueron las decisiones políticas del gobierno de Cambiemos en nuestra provincia. Nosotros sostenemos que el proceso de endeudamiento brutal que sufrió nuestro país y que hoy condiciona su propio crecimiento fue el mayor de los últimos 40 años de historia. Y por suerte, o agradezco que esta situación tan difícil que nos toca vivir desde el punto de vista sanitario sea afrontada por un gobierno que tiene sensibilidad social y que es de extracción popular y que le da a las áreas correspondientes como salud el estatus que le corresponde para enfrentar una situación como la que nos toca vivir. Se plantearon cosas como, por ejemplo, ¿por qué Santa Cruz no pidió más vacunas de las que recibía? ¿No? Cosa que hubiese sido muy cuestionada si Santa Cruz hubiera recibido más vacunas que otros distritos provinciales. ¿Es así? Santa Cruz recibió las vacunas que le correspondían y en ese sentido también ha llevado adelante una campaña de vacunación ejemplar. Yo daba los datos a la fecha ayer, 160.000 dosis aplicadas. Y un proceso que reconoce la sociedad en su conjunto. La verdad que era un desafío enorme para el mundo, para el país, para los santacruceños, llevar adelante un programa de vacunación como el que estamos llevando adelante. Y de la misma manera, otras medidas complementarias. Hablábamos del índice epidemiológico ajustado por población, donde después con los intendentes coordinamos cuál es el grado de apertura que tiene cada una de las localidades. Y yo decía también, agradecemos profundamente el acompañamiento de los intendentes, de los presidentes y presidentas de comisiones de fomento, porque a veces inclusive no estando de acuerdo, porque tienen la presión de su propia localidad al momento de tomar medidas que no son del todo populares, aún así han acompañado este proceso. La implementación del plan Prevenir ha sido un verdadero éxito y nos ha permitido detectar asintomáticos en muchos lugares donde los contagios hubieran sido mayores. La decisión política junto a los gobiernos de Chubut y de Tierra del Fuego de exigir para el ingreso a la provincia los testeos con 48 horas de anticipación, ya sea por vía aérea o terrestre, todas esas medidas en su conjunto nos permitieron afrontar esta segunda ola de la pandemia de una manera mucho mejor preparado a lo que estábamos al principio. Ministro, también ya para ir terminando, se han hecho planteos respecto del Fondo Unirse, por ejemplo, se ha hecho un informe por parte del Ejecutivo bastante extenso de las obras que se están haciendo con esos fondos. También, ¿qué le puede comunicar a la comunidad sobre este fondo? Que por ahí no todo el mundo está al tanto, que bueno, ha permitido, entre otras cosas, durante los 4 años anteriores del primer gobierno de Alicia Kirchner, hacer muchas obras que no se hubiesen podido concretar porque los fondos nacionales no llegaban. Sí, la verdad que para nosotros es una satisfacción porque encontramos fondos en un sector que tenía una renta extraordinaria, que era la minería, y logramos traspasar esos fondos al Estado para afrontar situaciones que nos resultaban muy difíciles por la situación presupuestaria de la provincia y por, como te decía también, y por la falta de envío de recursos por parte de la Administración Nacional de Cambiemos. Y nos permitió, por ejemplo, sostener los programas de vacunación, nos permitió, por ejemplo, sostener un montón de programas sociales para los más vulnerables y apuntalar nuestro sistema de salud, además de llevar adelante un plan de obras, además de largar una línea de créditos como Santa Cruz Produce, y entendemos que ha sido una política pública excepcional en la región y de alto impacto en las diferentes comunidades. Podemos ver, y en todas las comunidades hay obras que se hicieron a través del Fideicomiso Unirse. Recaudamos en los primeros 5 años de creación del Fideicomiso cerca de 6.000 millones de pesos y tenemos obras presupuestadas por cerca de 9.000. Ministro, ¿cree que algunos diputados por ahí perdieron la oportunidad de preguntarle al jefe de gabinete algunas cuestiones y se abocaron más a cuestiones políticas, inclusive con una inminente ya campaña electoral en este año donde hay elecciones legislativas? Bueno, yo siempre, de todas maneras, estoy a disposición de los diputados y diputadas para cualquier inquietud en ese sentido. Me he reunido, obviamente, con la gente que representa al bloque del Frente de Todos, pero también con la gente que representa al bloque de Cambiemos Nueva Santa Cruz. Y estoy a disposición en ese sentido. Sí es verdad que ahora viene, y me parece muy buena tu pregunta, porque se viene una campaña electoral.
y se viene un proceso eleccionario. Y es absolutamente necesario un acuerdo político entre todas las fuerzas que van a participar en función de tener una campaña cuidada. No podemos darnos el lujo los santacruceños y santacruceñas de tirar por la borda el enorme esfuerzo que han hecho en su gran mayoría a partir de una campaña política irresponsable. Creo que todas las fuerzas políticas tienen que generar un acuerdo para que la campaña se haga en el marco de los cuidados preventivos. Ministro Leonardo Álvarez, muchas gracias y muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Daniel Roquel, diputado provincial de Nueva Santa Cruz. Bueno, coméntanos cuál es la primera impresión que tiene respecto a la presentación del jefe de gabinete aquí en este recinto. A veces en el cumplimiento de una ley entendemos de que estos espacios son buenos, a veces quizás a uno le gustaría tener mayor información. Lo planteaba cuando me tocó hablar, no necesitamos de una ley para ser transparentes en el manejo de los recursos, no necesitamos de una ley para ser honestos. Hoy hay mecanismos de control como es el Tribunal de Cuentas, que a veces no se le envía toda la información, o hay rendiciones de cuentas que no llegan a esta legislatura, o pedidos de informes que lamentablemente no son contestados, y entiendo que ese debe ser el camino de la función pública, hacerlo mayormente transparente, porque no es recurso de ellos, sino son recursos que administran ocasionalmente, y en eso creo que se debe ser muy transparente a la hora del manejo. En ese sentido creo que eso está faltando, y bueno, esperemos que este sea un camino, sí, creo que se aporta, y bueno, lo celebramos, pero también yo decía, es agradecer, pero es algo que es responsabilidad. Aquellos que deciden estar en la función pública saben que también es parte de su deber rendir cuentas, y en este caso rendir cuentas a la legislatura, que es donde están los representantes de todos los santacruceños. De todo el informe completo, tanto el escrito como el que brindó el jefe de gabinete hoy aquí en el recinto, ¿cuáles son los puntos que creen que son más flojos o los que necesitaría requerir más información la oposición sobre el Estado provincial? Yo creo que hay una mirada clara de un abandono en parte de materia educativa por parte del gobierno provincial. Nosotros lo hemos planteado, hablan de diálogo, y cuando la gobernadora se comprometió a tener una reunión con la presidenta del Consejo de Educación, la presidenta del Consejo de Educación no asistió a esa reunión, y nosotros entendemos de que cuando se habla de un criterio epidemiológico para determinar medidas sanitarias de no volver a la presencialidad, yo te puedo decir que en toda esta época de pandemia no hubo un día que las empresas mineras estén paradas, por ejemplo. Y el criterio epidemiológico era el mismo aplicar, y venían aviones de otras provincias que tenían mucho mayor contagio, poniendo en riesgo en comunidades que tenían muy pocas camas, como por ejemplo Perito Moreno. Entonces creo que no se ha aplicado el mismo. Días atrás, meses atrás, acá teníamos torneos de fútbol con las canchas abiertas y con público, y no podíamos tener los chicos en las aulas. Hoy hay clubes que están dando actividades deportivas y no podemos tener los chicos en las aulas. Entonces creo que ese es uno de los temas que creo que el gobierno debería enfocarse, porque los días que vamos a perder en la educación los vamos a pagar muy caro. Quizás hoy no medimos las consecuencias del daño que estamos generando a futuro, pero creo que va a ser muy importante, y lo hablan los especialistas, ¿no? Psicólogos, especialistas en educación, de que esto que se está perdiendo, que ya no lo recuperemos nunca. Estamos hablando con el diputado Daniel Roquel. Otra de las menciones que hicieron bastante frecuentemente, y en las preguntas también que le habían adelantado el jefe de gabinete, tiene que ver con el tema de salud, con el tema de infraestructura, sobre todo el tema de la ampliación del hospital regional, otras ampliaciones que también se están dando en otros hospitales de la provincia. ¿Creen que está preparada la provincia de Santa Cruz para una pandemia con estas características en materia de infraestructura, que se ha hecho lo suficiente, que se ha trabajado? Bueno, el ministro cuando cerró, de hecho, su primera parte del discurso de presentación, habló de que no era un gobierno perfecto, pero que habían puesto todo de sí para luchar contra esta pandemia. ¿Ustedes como oposición qué creen? No, mirá, obviamente que ningún sistema de salud está preparado para recibir una pandemia, ¿no? Está claro que vos fijate que Río Gallegos tenía 7 o 8 camas de terapia y tuvo que triplicar ese número para poder atender a un montón de pacientes, pero obviamente que sí entiendo que se debería haber enfocado y ser muy transparente en el uso de los recursos. Por esto hablo de la transparencia, porque a ver, cuando uno veía los insumos que se compraban, empresas que se creaban 2 días antes de que ganen una licitación, o que por un concurso directo de precios se compraba, llama poderosamente la atención. Empresas que vendían los mismos productos que en Río Gallegos en el comercio lo pagábamos más barato. Entonces, después, obviamente que no hay sistema de salud que haya estado preparado, y no solo desde los insumos o de tener mayor cantidad de camas, sino desde el recurso humano. Vos tenías 8 camas de terapia intensivas que las atendían por ahí 7 médicos terapistas que tenía Río Gallegos. Y después tuviste 25 camas de terapia intensiva que la atendían 7 médicos, más allá de que en algún momento vinieron algunos médicos, pero se volvían a ir y quedaban los mismos síntomas en una terapia intensiva que necesita la atención permanente y un seguimiento y monitoreo continuo del paciente, y lamentablemente eso no sucede, y es producto de esta pandemia. Nadie puede decir, y un recurso humano que faltaba en todos lados. Bueno, obviamente que la demanda era mucho, pero creo
Esto quedó en evidencia hoy, que el diputado Garay, por ejemplo, manifestó de que no se habían contratado médicos, y nosotros hemos tenido charlas con el ministro de Salud, Claudio García, que habló de la cantidad de profesionales, médicos inclusive, que había contratado la provincia. Entonces, bueno, se ve que hay un canal de comunicación entre los diputados de la bancada oficialista y el gobierno provincial que no está aceitado, porque es el desconocimiento de algún legislador, ¿no? Roquel, la última. Hizo hincapié en su alocución cuando le tocó hablar respecto de los 30 años de gobierno provincial contra los 4 de gobierno nacional. Le preguntábamos también al jefe de gabinete por esta discusión que es más de tono político y respecto del daño o no que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri a la provincia de Santa Cruz. Háganos una reflexión al respecto. Mira, yo creo que cada uno se tiene que hacer cargo del lugar donde está. Es cierto que del 83 a la fecha ha gobernado el Partido Justicialista o el Frente para la Victoria. Es cierto que el gobierno nacional de Mauricio Macri ha cometido muchos errores, de los cuales nosotros hemos sido uno de los que presentamos. El primer amparo en el país que se presentó por el aumento de gas lo hemos presentado nosotros acá en Río Gallegos. Entonces, la verdad que yo soy crítico de aquellos frentes electorales de que puedo integrar y cuando se cometen errores. Y creo que marcar esos errores cuando uno está dentro de un frente electoral también es construir, porque muchas veces pasa esto, ¿no? Que cuando uno se cree parte de un gobierno no dicen los errores que se cometen, y yo no pienso de esa manera en la política. Soy crítico de los errores que tienen los propios, como también los tienen los ajenos, porque si estoy convencido que hay algo que está mal hecho, no es porque lo haga yo o lo hace otra persona. Y en ese sentido es mi punto de vista. Y después cuando queremos, la zona norte sigue sin agua. No podemos culpar a un gobierno nacional que estuvo 4 años en el poder por esos desaciertos. Más del 40% de los santacruceños hoy está sin cloacas, entonces me parece que hay cosas que hay que hacerse cargo y me parece que están a la vista los resultados. Si uno ve en materia de salud, de educación, creo que estamos peor que hace 20 años atrás y simplemente eso fue lo que manifesté en mi discurso, ¿no? Roquel, muchas gracias, es muy amable. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Vamos a girar ahora un poquito y vamos a hablar con Gabriel Oliva, integrante también de Nueva Santa Cruz, del partido Encuentro Ciudadano. Bueno, coméntenos un poco, bueno, ¿cuál es su primera impresión tras estas poco más de 5 horas de presentación del jefe de gabinete? Me parece que fue una buena experiencia. Es muy importante que se dé información. Nosotros hemos recibido un informe de alrededor de 390 páginas, que por supuesto hemos leído todo y es una información muy valiosa para todos, ¿no? Se nota en este informe una asimetría, yo decía. Hay algunas áreas en que se ha desarrollado y realmente lo pudimos leer con mucho provecho, y otras que en realidad el informe es pobre y en realidad no agrega nada a lo que ya teníamos por los medios, básicamente por los medios de difusión, ¿no? También hubo oportunidad de hacer algunas preguntas con una mecánica un poco difícil para encarnar un diálogo, para tener una respuesta cierta, pero bueno, es cierto que se alarga una discusión de esta, somos muchos diputados y bueno, me parece que fue una buena oportunidad en general. Si tuviera que marcar cuáles son las áreas donde creen que estuvo floja la respuesta del gobierno y en cuáles estuvieron mejor, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que uno ve claramente que, por ejemplo, las áreas de educación y de desarrollo social, educación tiene 10 páginas de 390, desarrollo social unas pocas más, y la información que nosotros estábamos buscando es información sobre la vacunación de docentes, sobre las prioridades para volver a las aulas, cosas tan sencillas como la deserción escolar. El informe dice que la deserción escolar en Santa Cruz es del 2%. Decíamos, esto debe ser un récord mundial, digamos, ¿no? No existe país en el mundo en el que después de una pandemia haya registrado una deserción del 2%, y eso es algo que no se nos ha aclarado. Bueno, también pensábamos tener información sobre, por ejemplo, la discapacidad, cómo se estaba manejando la discapacidad y el regreso a las aulas urgentes de esta gente que necesita un tratamiento especial y urgente. También el tema de salud mental, que prácticamente no está tomado como un tema en el informe. Supongo que uno no puede pretender en un informe que abarque todos estos temas, pero bueno, uno esperaba más de estas áreas, que son las que nos cuesta más dialogar con el gobierno. Nosotros somos dialoguistas en ese sentido, digamos. Hemos ido a todas las áreas y hemos tratado de averiguar y de opinar, porque nuestra función es justamente informarnos
y participar de las políticas. Nosotros creemos que podemos discutir las políticas del gobierno. En algunas áreas están completamente cerradas y esto no es posible. Oliva, el ejercicio en sí de la presentación del jefe de gabinete, a partir de esta ley que se aprobó el año pasado, ¿le parece positivo? ¿Cree que a medida que vayan pasando las presentaciones se van a ir aceitando algunos mecanismos? Sí, me parece que es muy positivo, es un ejercicio que tenemos que hacer todos, transparenta los números y la información del gobierno y da una oportunidad más a la oposición a hacer estos planteos. Lamentablemente, la oposición, de 24 diputados, somos 4 diputados que tenemos otra voz que no refleja para nada lo que fue la elección en el número, ¿no? Pero por el mecanismo que tenemos hay una total dominancia del sector oficialista, y a veces el sector oficialista lo que quiere es felicitar al gobierno y alabarlo, y entonces en parte se perdió mucho tiempo, me parece, en esta oportunidad, justamente en un ejercicio de autofelicitarse entre los diputados del oficialismo y el gobierno. Esa no era la intención, me parece, de una interpelación o un informe del ministro. Gabriel Oliva, muchas gracias, es muy amable. Bueno, gracias a vos. El diputado de Encuentro Ciudadano y Nueva Santa Cruz, hablando respecto de la presentación del jefe de gabinete de ministros. Recuerden que no están todos los diputados aquí en el recinto por cuestiones de la pandemia. Se trabaja con los diputados mediante videoconferencia. Algunos de ellos han venido y han participado en la videoconferencia aquí mismo en la legislatura, pero la mayoría lo ha hecho desde sus pueblos, de sus viviendas. Sí, lo tenemos aquí, al igual que el diputado Gabriel Oliva, el diputado Roquel, también la diputada Toro, que se ha tenido que ir rápido, al diputado por el pueblo de Río Gallegos, Eloy Chazú. ¿Qué tal, Eloy? ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿qué le deja, qué sensación tiene de esta primera presencia del jefe de gabinete aquí en el recinto, dando informes del Ejecutivo a los diputados, a los legisladores? No, yo creo que es una herramienta más de comunicación, de transparencia, donde el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de detallar todas las acciones que ha hecho cortando el año, ¿no? A mitad de año. Después viene otra sesión extraordinaria que va a ser a fin de año, y es algo nuevo, la verdad que es la primera vez, es la primera sesión extraordinaria que salió por una ley, y bueno, con el tema de los minutos, la exposición, realmente vos fijate que se tuvo que ampliar la cantidad de tiempo que tuvo que exponer el jefe de gabinete, porque en la ley te establece 60 minutos, pero bueno, es un acto más que es bueno, porque uno puede preguntar y repreguntar las acciones que va estableciendo el Poder Ejecutivo. Particularmente usted como diputado por el pueblo de Río Gallegos, ¿qué inquietudes tenía, qué transmitió en las consultas tanto aquí en el recinto como las que se habían hecho previamente al jefe de gabinete? Sí, yo le había planteado esquema que me la contestó como presencialidad, como situación de las obras públicas, con el tema de la nueva planta de agua, diversas preguntas que le había preguntado en el bloque para hacerla, donde la contestó en su alocución, en las 2 horas casi que estuvo hablando, ya contestó, y después quedaron 2 preguntas donde ahí sí uno tiene la posibilidad de repreguntar, como fue el tema de las viviendas, de las entregas de las viviendas del IDU, que están acá en la ciudad de Río Gallegos, que hay un porcentaje que se están trabajando, y después la otra de cómo nos siguen acompañando desde el Poder Ejecutivo con el tema de maquinarias que necesitamos en el basuradero municipal, porque es de público conocimiento que, como le planteaba el jefe de gabinete, nosotros diariamente son 1000 toneladas de residuos que están ingresando, y se ha saneado, se viene trabajando durante esta gestión, y lo que le planteaba es eso, qué posibilidad hay, o si ya tienen planificado para poder tratar otra planta de reciclado en la ciudad, porque la nuestra está un 80% nada más se está haciendo, y la idea y la política pública que está haciendo el intendente puede llegar al 100% y sanear todo el vaciadero. ¿Qué le pareció las presentaciones, las preguntas de parte de la oposición? En algún momento es como que el debate se tornaba más político, por ahí, que de rendición de cuentas o de rendición de gestión. ¿Qué le pareció eso? No, pero está bien, somos hombres y mujeres de la política, uno acá está en la banca, elegido popularmente por nuestros vecinos y vecinos, y obviamente la política está siempre. Y nunca vamos a coordinar, porque la mirada que tienen ellos no es la misma que tenemos nosotros.
pero ¿en qué sentido? Ellos, en un caso la oposición estaba planteando, bueno, que se tienen que hacer cargo de la cantidad de años que tiene el gobierno provincial, y bueno, pero yo me tengo que hacer cargo, o sea, ellos también se tienen que hacer cargo los 16 años que estuvieron en la Municipalidad de Río Gallegos, porque la mayoría del gobierno local fue de la Unión Cívica Radical, hicieron desastre. Pero bueno, es la posibilidad, esto es la política, esta es la Cámara, es la caja de resonancia política de la provincia, y está bien que se debata, está bien que no coincidamos en las ideas, porque obviamente uno maneja, yo vengo del campo nacional y popular, mi ideología es peronista, y nunca voy a coincidir con aquellos que acompañaron un gobierno como Macri, que después ahora se quieren olvidar de esa situación, olvidar que ellos acompañaron a esos 4 años que perjudicó mucho a la provincia de Santa Cruz. Pero bueno, eso es el esquema de esto, de la política dinámica, y hay que debatir, en los disensos capaz siempre se puede haber consenso, pero está bien, estamos en democracia y tenemos que resaltar esas banderas. ¿Cree que a partir de este informe va a haber menos pedidos de informe, valga la redundancia, en las sesiones? Porque una característica de parte de los diputados, particularmente de la oposición, es el pedido de informes todas las sesiones. Se han brindado bastantes informes para que los diputados seguramente trabajen y que puedan de alguna manera analizar toda esa información. ¿Puede redundar en otro tipo de proyectos que no sean solamente pedidos de informes? Y yo creía que sí, porque vos fijate que el jefe de gabinete contestó varios proyectos de informe que tenemos en las comisiones que vamos a tratar la semana que viene. Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sí, que levante, digamos, la vara en lo que son los proyectos, pero bueno, está en la libertad, o sea, la oposición, como te planteo, yo no estoy de acuerdo con esa oposición que dice de que la crítica ayuda. No, la crítica ayuda si vos me traes proyectos, la crítica ayuda si vos me das ayuda en idea de cómo manejar, no el gobierno, te digo, pero en esta situación, por ejemplo, la pandemia. El año pasado tuve una situación complicada, y acá en la Cámara yo, en un acuerdo social solidario que se hizo el municipio, invité a la oposición que vive en Gallego y no se presentaron, ni Daniel Roquel, ni tampoco Evaristo Ruiz se presentaron. Sí, Pérez Gallar. Sí, para Gallar estuvo en esa reunión, y esa reunión es donde, ante esta situación, la gente necesita que la clase política esté junta, que dé aporte, ¿no? Dejemos después, a mí me gusta la chicana, me gusta el debate, pero el año pasado era un momento crítico donde nosotros teníamos que dar, digamos, una seriedad y un respaldo fuerte ante la situación que los vecinos no sabían. Pero bueno, hay que seguir trabajando, siempre digo para adelante, hoy en día ya llevamos más de un año de pandemia. El debate va a seguir existiendo porque gracias a Dios estamos en democracia, uno puede debatir, no puedo estar de acuerdo con la oposición, pero bueno, es la libertad que ellos se pueden expresar y la que yo me puedo expresar, y lo que fue el día de hoy también fue algo histórico, es la primera vez que viene el jefe de gabinete, y de acá, como decía, que seguir puliendo. No, yo creo que hoy estuvimos bien, la verdad que hubieron casi 5 horas de sesión, se preguntó de todo, más lo que explayó el informe el jefe de gabinete. Muchas gracias, Elvio. No, gracias a vos.